Hola, ¿cómo están todos y todas? Aquí vamos a desarrollar los instrumentos y el abordaje que vamos a profundizar en el seminario. Lo primero, importante, vamos a hablar de conceptos básicos. Si bien algunas personas lo pueden manejar, otras lo pueden manejar menos, o algunas personas pueden tener confusión en esos conceptos básicos, vamos a diferenciar bien lo que es sexo biológico, lo que es identidad de género, lo que es orientación sexual y lo que es expresión de género. Esto es muy importante porque tanto en el sistema educativo como sanitario, el confundirlos con, sobre todo en adolescentes, que los adolescentes manejan muy claramente estos conceptos, puede generar barreras que terminen alejando a esta persona del sistema educativo o el sistema sanitario, o simplemente, o peor aún, y nada simple, más bien complejo, expulsan a las personas de los temas que yo entiendo que son más importantes para evitar las consecuencias que tienen las personas de la diversidad sexual a transitar, ¿sí? La vida, tanto el sistema sanitario como el sistema educativo, está demostrado que son los sistemas, después del sistema familiar, que le pueden brindar herramientas a las personas para poder tener trayectorias saludables. Algo muy frecuente que ocurre es la confusión de términos, ¿sí? Viene un estudiante o viene un usuario y nos plantea, yo no quiero ser llamado con el nombre con el que aparezco en la cédula. En el seminario vamos a desarrollar cuál es el marco legal, cuáles son las herramientas que tenemos para que ese estudiante o esa persona que está en el sistema sanitario pueda mantenerse allí respetando su identidad y sin apartarse de la legislación, tanto docentes como integrantes de los equipos de salud. Otro aspecto también vinculado a eso es que vamos a utilizar ejemplos gráficos, ¿sí? Como puse este ejemplo ahora, que puede estar vinculado a la lista, ¿sí? Que utiliza un docente y es algo cotidiano que pasa en la docencia, o cómo aparece un paciente en el parte de la institución, ¿sí? Vamos a poner ejemplos básicos, claros, y cómo trabajarlos y qué herramientas utilizar, siempre en el encuadre de la ley vigente. Otro aspecto que vamos a desarrollar también en este seminario es tener en cuenta cómo debe ser esa atención. Y aquí es un punto que me parece muy importante. La atención que puede ocurrir con el estudiante y la familia, y que muchas veces el centro educativo es el lugar donde esa persona se siente segura o seguro para poder expresar su orientación sexual o su identidad de género. Y muchas veces su único referente adulto es el docente. Bueno, ¿cómo son las herramientas para manejar esa tensión y que el estudiante o la estudiante se sientan seguros de ir transitando en un ambiente cuidado su identidad de género y su orientación sexual, sin exponerlo a mayores riesgos? Muchas veces los riesgos y algún error que ocurre muy frecuente es no utilizar la autonomía de este estudiante o este usuario del sistema de salud, y utilizarlo, digo, en los mejores de los términos, no tener en cuenta la autonomía y, sin tener el consentimiento, exponerlo a riesgos que implica la salida del closet. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cada persona sabe cuando pueden ocurrir riesgos que algunas veces tienen daños irreversibles en la salud mental o en la salud física de salir del closet en ambientes
no seguros. Es una responsabilidad, muchas veces también un privilegio, cuando el docente o el usuario o la usuaria del sistema de salud, mejor dicho, el estudiante, la estudiante y el usuario y la usuaria del sistema de salud van al docente o al integrante del equipo de salud y nos dicen, yo quiero ser llamado o llamada de determinada forma, o me siento atraído o atraído por determinado género, ¿sí? Porque eso habla de una confianza, de un vínculo, y ocurre muy frecuentemente. Y ahí vamos a ver qué preguntas tenemos que hacer para saber en qué parte del proceso se encuentra y si ese closet que puede estar atravesando le implica riesgos. Lo otro, y también muy importante, que vamos a hablar son de las herramientas que debemos utilizar cuando la persona se encuentra en un proceso de transición, que es una persona trans que se encuentra transicionando. ¿A qué le decimos transicionar? Le decimos cuando la persona empieza con intervenciones en su expresión que muchas veces no se asemejan a lo que cada uno tiene como preconcepto que implica expresarse como varón o expresarse como mujer. Y ahí, si la persona está atravesando un cambio en su identidad, tenemos que tener claro cuáles son, y aquí sí, sobre todo vamos a hablar de las no intervenciones, lo que no tenemos que hacer. Se me ocurre poner un ejemplo aquí ahora, esto de tenés que definirte, o al final, ¿qué sos? ¿Sos varón o mujer? Porque existen caminos, y sobre todo al inicio de la transición, que no tiene por qué haber definición. Lo que sí tiene que haber es acompañamiento. En varias de las herramientas que les vamos a mostrar y que ustedes se van a llevar para sus casas, para sus aulas, para sus consultas, para sus consultorios, tiene que ver con esto, en qué parte del proceso se encuentra la persona y cuáles son las intervenciones que podemos hacer. Algunas muy vinculadas al sistema educativo, otras vinculadas al sistema de salud y la mayoría, por suerte, que son compartidas entre ambos profesionales. Esto que comentábamos con la tensión que puede ocurrir con el sistema familiar, y sé que ocurre mucho en la docencia y en la salud, es una de las tantas cosas que compartimos. Tenemos que tener claro y vamos a hablar de un concepto vinculado a la autonomía progresiva, que es un concepto que tiene aspectos sobre todo enmarcados en lo jurídico, en los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y que tenemos que respetar de ambos sistemas, educativo y sanitario. Vamos a ver cuál es ese concepto, cómo se aplica, pero sobre todo que no aplicándolo y rompiendo algunos preceptos como este y otros más de los derechos niños, niñas y adolescentes internacionales, podemos poner en riesgo si no preservamos el proceso de esta persona, ¿sí? Por ejemplo, que la persona no tenga la posibilidad de intercambiar directamente con su familia y ahí interviene alguien, un externo, y habla directamente con los padres, por ejemplo. Y eso puede sumar discriminaciones, expulsiones, etc. Estos últimos años me ha tocado muchísimo trabajar con docentes, directamente con las instituciones educativas, pero con docentes directamente, y me cuentan las pocas herramientas que les brindan para abordar esta situación. Bueno, en este seminario vamos a hablar de ellas. Y ante cualquier dificultad que ocurra, tanto para docentes como para integrantes de los equipos de salud, y en el caso que ocurre que muchas veces me llaman para evaluar procesos, que se cumplan cada una de las etapas de los derechos de las personas y no, y no realizar daño.
Vamos a ver cuáles son esos daños más frecuentes, ¿sí? Que, que muchas veces sin voluntad y muchas veces con el sentido común y desde el afecto se hacen, pero que algunas veces, por más que tengan estos conceptos, son equivocadas y generan daño. Me ha pasado que me han pedido apoyo para examinar situaciones donde los estudiantes fueron expulsados, y expulsados me refiero a cuando quieren transitar su identidad o su orientación sexual en el sistema educativo, y luego eso genera un daño, y bueno, y se analiza cuál fue esa trayectoria, y me han pedido apoyos. He visto muchas veces que se actúa con muy buenas intenciones, capaz que con sentido común, pero totalmente apartado de lo recomendado para mantener a esa persona en el sistema educativo, y totalmente apartado para generar un bien y no un daño. Y esas recomendaciones, salvando las distancias y salvando que los contextos son distintos, son casi iguales para, para el sistema sanitario. Otro de los aspectos, y aquí sí que nos vamos a detener, son en algo que en estos años vengo relevando de ejemplos concretos de qué hacer, por ejemplo, si un padre viene a la consulta, al aula, a la dirección, a plantear, no quiero que a mi hijo lo llamen de determinada forma, no quiero que se cambie su nombre en los registros, mientras viva bajo mi mismo techo, las reglas las marco yo. ¿Qué hacer? Y aquí sí vamos a detenernos un montón. Cuando uno percibe que esa persona está atravesando, no porque la persona lo diga, sino porque los percibimos en su expresión. Por ejemplo, que venga maquillado o maquillada al aula, eh, que venga o uno vea en sus pares que su expresión de género está reflejando su identidad. ¿Qué hacer vinculado a eso cuando uno sospecha, pero sobre todo cuando sospecha patologías frecuentes que pueden alterar o poner en riesgo su vida? ¿Sí? Cuando uno está sospechando, y vamos a tener ahí claramente alertas que pueden estar vinculadas a la depresión, lesiones autoinfligidas, intentos de autoeliminación, internaciones en el sistema de salud frecuentes que no nos quedan claros por qué fueron esas internaciones, cuáles son las acciones que debemos hacer para no perder a ese estudiante o a ese usuario o usuaria, si hablamos del sistema de salud, que muchas veces también genera mucho, de aquí sí quiero ser claro, mucho daño también a los trabajadores y las trabajadoras de ambos sistemas. Porque cuando nos ocurre que estamos viendo y observando una declinación en la funcionalidad de ese estudiante o ese usuario o usuaria, y no intervinimos a tiempo y muchas veces el desenlace termina siendo fatal, eso genera mucho daño en esto de qué pude haber hecho, capaz que debía haber actuado de otra forma. ¿Y qué decirles cuando actuamos desde nuestra mejor intención y eso genera daño y termina en consecuencias lesionando o lastimando a, a la persona? Vamos a charlar también, y esto lo creo muy importante, cómo realizar un correcto informe, ¿sí? En esto de unir los sistemas sanitarios y de educativos, ¿sí? Que son aspectos que no pueden faltar cuando hacemos un informe, que está vinculado a depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas. Aquí vamos a enmarcarlo en diversidad sexual, pero va a dar muchas herramientas a lo que no solo tiene que ver con esto, a la hora de hacer
los informes escritos, tanto para comunicarse entre ambos sistemas, pero también cuando aquí esto va a tener alguna implicancia jurídica o legal, o simplemente va a ser elevado a una autoridad, o simplemente lo voy a dar para que vaya a un especialista, que es algo muy frecuente que nos piden en ambos sistemas. Y les voy también en este seminario a presentarles los trabajos que vengo haciendo con compañeros hace años, que en principio algunos son unas viñetas de situaciones prácticas que hablamos hoy, pero también vamos a ver situaciones con actores. Y vamos a detenernos un poquito en lo que tiene que ver con el lenguaje paraverbal, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, cuando nuestro cuerpo habla y no habla, tiene que ver con habilidades comunicacionales, no solo nuestras, sino habilidades comunicacionales que percibimos en el otro, en esto de la diversidad sexual, ¿sí? ¿Qué implica y qué no implica en las expresiones? No terminan haciendo, es un camino que está muy delimitado, pero que a veces por acciones mínimas uno termina diciendo, esta persona es de la diversidad sexual, esta persona no lo es, y a veces sin mediar estas acciones concretas que hablamos, que debemos tener con las personas, terminan generando acciones que también por sospechar o a veces diagnosticar cosas que no son, también terminan generando daño. A esto le llamamos laboratorio de habilidades, que es con actores. Vamos a ver un pequeño video, vamos a ir deteniendo esos videos y vamos viendo qué cosas se deben ir haciendo o se deberían haber hecho para que también tengan un contenido práctico, ¿sí? Me parece muy importante esto de llevarlo a la práctica y tener herramientas prácticas. Es mi forma de trabajar, no en lo teórico simplemente, eh, sino en la práctica cotidiana. Reuniones docentes, reuniones de equipo, reuniones con actividades, reuniones con los padres, eh, intervención directa con el usuario, la usuaria o el estudiante, pero sobre todo también intervención directa cuando estamos en nuestra tarea directa con el estudiante y sus pares, ¿sí? Ahí el sistema educativo tiene un montón para hacer. Cierro con un ejemplo y les voy a dar una última novedad que vamos a tener en el seminario. Muchas veces por evitar cometer errores, evitamos no ponerle pronombres a las usuarias o los usuarios estudiantes o estudiantes. Esto de no llamarlo por él, por ella, por miedo a equivocarnos. A veces ignorar a la persona o intentar no utilizar pronombres, palabras más neutras para que esa persona no se sienta mal. Y un poco qué es lo que surge en esa simbología. Si yo a la persona, para evitar confundirme en el pronombre, no la nombro, hay claramente una señal que le estamos dando al otro lado de no existo. O por ejemplo, en matemática me llaman como ella, en geografía me llaman como él, la maestra me llama como él, la directora me llama como ella, en otras materias no me llaman ni como él ni como ella, en otras materias ni se dirigen hacia mí. En una consulta les queda claro qué significa ser trans y cómo es mi pronombre. En otra materia, en otra especialidad, ni se dirigen a mí, porque cuando ya ven que dice trans es algo muy alejado de mi especialidad. Entonces tenemos muchas cosas en común y en este seminario vamos a abordar esas cosas en común con herramientas específicas para uno y herramientas específicas para otro. No vamos a olvidar tampoco en este seminario todo lo que tiene que ver
hablamos de identidades de género, con orientaciones sexuales. Hay un mito muy grande de que en el 2023 ya nadie discrimina por ser gay o ser lesbiana. Y muchas veces ponemos o seguimos esto del mundo adulto de el adolescente está probando, es una moda, se le va a pasar. Ahora dice que es lesbiana o pansexual, pero un poco se le pasa después. Y transmitido eso en diferentes lugares o no poniéndole importancia, cuando se expresa y se explicita en muchos lugares, aleja a las personas y genera daño. Vamos a poner ejemplos específicos vinculados a las orientaciones sexuales, que hay un montón, pero vamos a hablar de las más comunes, las más frecuentes, pero vamos a ver que existen otras, que tampoco la intervención es basada en el sentido común y decir, yo trato a los estudiantes a todos por igual, o yo trato a todos los pacientes a todos por igual, no me importa cuál es su orientación sexual, y debo decirles que sí nos debe importar, porque en cada orientación sexual, cuando nos expresan, y esto no es parte del mundo privado de las personas, esto cuando se explicita y la persona lo dice, tiene que tener acciones consecuentes, que tienen que ser apropiadas, aconsejadas por el sistema internacional también, y no pueden estar guiadas por el sentido común. Por último, algo que sí les quiero dejar, vamos a tener una caja de herramientas disponibles para ustedes, en lo que van a tener ordenados cuáles son los materiales a nivel internacionales y nacionales con los que se van a quedar, y va a ser absolutamente parte de este seminario, y por inscribirse a este seminario lo van a tener consigo, que son todo materiales en los que vamos a ir teniendo en nuestra cotidianidad a la mano para ir tomando, y ordenados en tipos de poblaciones, ¿sí? Esto es la guía que se me recomienda para seguir vinculado a niñeces y adolescencias. Esta es la guía que se recomienda vinculado a adulto joven, y esta es la guía que se recomienda vinculado a adultos. Y aquí me voy a poner un poquito más ambicioso. No solo nos va a dar herramientas esto para nuestra labor, en nuestro trabajo. En nuestro trabajo directamente con las y los estudiantes, los usuarios y usuarias del sistema de salud, sino con nuestros pares docentes, nuestros pares de los integrantes de los equipos de salud, porque esa interacción también habla de la salud laboral y también repercute en nuestra acción con estudiantes y usuarios del sistema de salud. Los dejo por aquí. Los espero en ese seminario con este montón de información que les intercambié en este ratito, y con esta caja de herramientas, que es una caja de herramientas teóricas, pero ni que hablar que en el transcurso del seminario se van a llevar unas herramientas prácticas para aplicar en la cotidiana. Un gustazo entonces, nos vemos allí, falta relativamente poco, así que sé que hay mucho interés del otro lado, porque me han comunicado de diferentes lugares que necesitaban y que era necesario en ambos sistemas hacerlo metodológico, pautado, con herramientas prácticas. Así que muy entusiasmado de este lado, recibiendo que hay entusiasmo de aquel. Con todo eso, nos vemos allí en el seminario. Un gustazo y un placer.